Japón, un país de tradiciones ancestrales, tecnología de punta y una sociedad que parece tranquila. Pero en sus sombras, se ocultan crímenes impactantes y misterios sin resolver que han dejado perplejos a investigadores y horrorizado a la gente. En este video exploraremos el caso de Tsutomu Miyazaki, el monstruo de Saitama. Tsutomu Miyazaki, conocido como el monstruo de Saitama, fue un asesino en serie japonés que cometió crímenes perturbadores a fines de los años 80. Entre 1988 y 1989, Miyazaki raptó y asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años, además de cometer actos de abuso y canibalismo. También conservó partes de los cuerpos y envió cartas a las familias de las víctimas para burlarse de ellas. Miyazaki nació con una deformidad en las manos, lo cual, sumado al abuso emocional que sufría en su hogar, lo convirtió en una persona retraída. Sus 2 hermanas menores, Setsuko y Haruko, consideraban a su propio hermano repulsivo, lo que solo sirvió para aislar aún más a Miyazaki de la realidad. Si intentara hablar con mis padres sobre mis problemas, simplemente me ignorarían, dijo a la policía después de su arresto. Al parecer, desarrolló una obsesión por el anime y el horror, buscando refugio en una realidad alterna que alimentó sus impulsos oscuros. Su comportamiento violento escaló tras la muerte de su abuelo, quien era una figura de apoyo para él. Cometió su primer crimen el 22 de agosto. Miyazaki vio a Mari Kono, de 4 años, afuera de su casa en Iruma Village, Saitama. Los ojos del muchacho se posaron en la niña mientras manejaba su auto. Atrajo a la nena con el simple truco de prometerle caramelos, la subió a su coche y condujo a toda velocidad hacia las afueras de Tokio. El asesino llevó a Mari hacia el bosque. Se sentaron debajo de un cerezo y el joven le hizo algunas preguntas a la nena sobre el colegio, su familia y lo que miraba en la TV. En algún momento la menor se dio cuenta que estaba lejos de sus padres y se puso a llorar. Miyazaki no soportó los gritos y la estranguló en unos pocos minutos. Desnudó a la menor y la violó. Un par de horas después, el joven conducía de regreso a casa con la ropa de Mari en el asiento del acompañante. Unos meses después de ese primer ataque envió a los padres de Mari Kono una caja repleta de horror. El recipiente de cartón contenía una imagen del vestido de la niña el día de su desaparición, dientes pequeños y un mensaje: Mari. Cremado. Huesos. Investigar. Probar. El asesino serial comenzaba a dejar pistas para que la policía frene su locura. El 3 de octubre de 1988, Miyazaki conducía con su coche por una carretera de la prefectura de Saitama cuando se topó con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Después de convencer a la niña para dar un paseo, Miyazaki condujo a la misma zona boscosa donde había asesinado a Mari Kono. Allí, y en un arrebato asesino, atacó por detrás a la niña y la asesinó. Nuevamente, abusó sexualmente del cuerpo, tomó las ropas y se escapó en su coche. La policía lanzó una búsqueda masiva para encontrarla. Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa, y ni el cuerpo de Mari Kono ni el de Masami Yoshizawa fueron encontrados. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinó nuevamente, esta vez a una niña de 4 años de edad en la ciudad Kawagoe. La niña era Erika Namba, quien regresaba de la casa de un amigo cuando Miyazaki la secuestró, obligándola a subir al coche. Este condujo hasta un aparcamiento en Aguri. Allí, colocó a la niña en el asiento trasero del vehículo y la obligó a desnudarse, para tomar fotografías. Tras casi ser visto por un auto que pasó cerca de su coche, Miyazaki asesinó a la niña.
Después, ató al cadáver de pies y manos, lo envolvió en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Tras eso, se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cerca del aparcamiento. Al día siguiente, tras ser hallado el cuerpo de la niña, el cuerpo de policías exploró el bosque en busca de más pruebas. En el verano de 1989, Miyazaki volvió a cometer un delito. Esta vez convenció a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla, pero cuando estaba a punto de tomar las fotografías, unos vecinos fueron alertados y persiguieron a Miyazaki, quien logró escapar. El día 6 de junio de 1989 a un parque de Ariake cerca de la bahía de Tokio. Allí encontró a Ayako Nomoto de 5 años de edad, a quien convenció de dejarse tomar fotografías, luego la obligó a subirse a su coche, el cual condujo unos 800 metros antes de asesinar a la niña. Después envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en el maletero del coche. Miyazaki llevó el cuerpo a su apartamento, donde después de comprar una cámara nueva, fotografió al cuerpo de la niña en diferentes posiciones. También tomó filmaciones del mismo mientras se masturbaba. Miyazaki pasaría los próximos 2 días con el cuerpo practicando necrofilia así como tomando fotografías. Cuando el olor se hizo insoportable, Miyazaki decapitó el cuerpo, le cortó las manos y el torso. Abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera mientras que conservó las manos, bebiendo la sangre y comiendo parte de una de ellas. Temiendo que la policía encontrara los restos, 2 semanas después del crimen, Miyazaki volvió a recogerlos, los cuales llevó a su habitación, donde los escondió hasta que decidió quemar todo rastro. Desde las ropas hasta el mismo cadáver. Al ser capturado en 1989, su casa fue registrada y las autoridades encontraron videos y evidencias gráficas de sus crímenes. Al ser interrogado, Miyazaki confesó sus crímenes sin mostrar arrepentimiento. Sin embargo, parecía retraído y carente de remordimientos genuinos, por lo que las autoridades se interesaron en evaluar su salud mental. Durante el juicio, se le realizaron varios estudios psiquiátricos para determinar si comprendía la gravedad de sus actos. Algunos médicos diagnosticaron un trastorno de personalidad disociativo y otras condiciones, incluyendo posible esquizofrenia, lo cual sugería que podría tener una desconexión con la realidad. Otros expertos, en cambio, sostuvieron que era consciente de sus acciones y el tribunal finalmente falló a favor de esta última evaluación, declarándolo competente para enfrentar su juicio y, eventualmente, condenarlo a muerte. En sus declaraciones, Miyazaki mencionaba una entidad a la que llamaba Ratman, una figura distorsionada y monstruosa que, según él, lo obligaba a cometer sus crímenes. Esta referencia a Ratman fue vista como una manifestación de su trastorno mental, una suerte de alter ego o figura que, según él, le daba el impulso para actuar de manera cruel. Ratman, entonces, representaba una especie de escapatoria psicológica para justificar sus actos, aunque el tribunal consideró que esta figura era más una invención que una condición que lo eximiera de responsabilidad. Durante su juicio, su defensa intentó argumentar que sufría de trastornos mentales graves. Sin embargo, el tribunal determinó que era consciente de sus actos y lo sentenció a muerte. Miyazaki fue ejecutado en 2008. El caso generó una profunda reflexión en Japón sobre la influencia de los medios y el contenido violento en jóvenes vulnerables. También impulsó un debate sobre el tratamiento de las enfermedades mentales en el sistema judicial japonés.